Alumnos de tercera de secundaria, buenos días. Vamos a ver el tema número 3 del curso de geometría del segundo bimestre. El tema se va a llamar, el tema se va a llamar circunferencia. Es un tema muy fácil, muy sencillo, pero hay que conocer las propiedades básicas de la circunferencia, así como los elementos. Primero vamos a conocer tres elementos básicos de la circunferencia. Vamos a este recuadro que dice parte de una circunferencia. Vamos a ver qué es un radio. Muy bien, para yo saber qué es un radio, tengo que ubicar el centro de una circunferencia. Y el centro más o menos está por acá. ¿Sí? Ese punto que tú ves ahí es el centro de una circunferencia. Si tú trazas de ese centro a cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo, a este punto de acá, eso que está ahí viene a ser el radio. ¿Sí? Eso que está ahí viene a ser el radio. Y nosotros le vamos a llamar el radio con la letra R. Vamos a llamarlo con la R mayúscula, que es el radio, ¿sí? R. Entonces el radio viene a ser de este punto, le vamos a llamar el punto, el centro le vamos a llamar centro O, y acá le vamos a llamar el punto A, ¿sí? Entonces el radio sería OA, el radio sería del punto O hasta el punto A. Entonces el radio es OA. Ahora vamos a ver qué cosa es el diámetro. Alumnos, el diámetro viene a ser el doble de una circunferencia. Por ejemplo, el diámetro es de un punto de una circunferencia, hacia otro extremo. Es de un extremo hacia otro extremo, ¿sí? De un extremo hacia otro extremo. Por ejemplo, a este extremo de aquí le vamos a llamar el extremo B, y al extremo de aquí le vamos a llamar el extremo C. Ese diámetro viene a ser el doble de la circunferencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, OB sigue siendo R, ¿no es cierto? Sigue siendo R. Y OC también sigue siendo el radio. Entonces el diámetro viene a ser dos veces el radio. Si el radio fuera 5, el diámetro sería 5 más 5, 10, ¿no es cierto? Entonces el diámetro es BC. El diámetro es BC. Ahí está, BC. Ahora, ¿qué es una cuerda? Una cuerda, alumnos, es una recta que va a tener dos puntos en la circunferencia, pero que no va a pasar por el centro. O sea, por ejemplo, por aquí tengo un punto acá, ¿sí? Un punto aquí, hasta este otro lado, ¿sí? Esa es una cuerda. Es una recta, es una línea, pero que no pasa por el centro, por el punto, no pasa por el punto. Entonces, aquí le vamos a llamar a este punto el punto D, y por acá le vamos a llamar el punto E. Ahí está. Entonces la cuerda sería de D hacia E. Recuerda que una cuerda es una recta que choca dos puntos en la circunferencia, pero que no pasa por el centro. Muy bien. Ahora, alumnos, vamos a ver qué es un punto de tangencia. Para eso tengo que saber que una circunferencia tiene un centro, ¿no es cierto? Aquí está. Le vamos a ubicar el centro ahí. Entonces, alumnos, un punto de tangencia, para saber qué es un punto de tangencia, tengo que dibujar una recta que choque a la circunferencia en un punto, una recta externa. Por ejemplo, ahí está, esa recta. Esa recta está chocando a la circunferencia en un punto. Ahí está el punto, ¿sí? Ahí está el punto, ¿sí? Entonces, el punto de tangencia viene a ser del radio, o sea, del centro, hacia ese punto que choca. Ese punto de ahí, que yo le voy a llamar punto T, viene a ser el punto de tangencia. Y se va a cumplir lo siguiente. La recta tangente, si se intersecta con el radio, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que entre los dos van a formar siempre un ángulo de 90 grados. Siempre, ¿sí? Entonces, el radio con la recta tangente siempre forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora, alumnos, vamos a ver la propiedad de dos rectas tangentes. Por ejemplo, yo voy a tener una recta tangente aquí
¿sí? Ahí está. Y otra recta tangente por aquí. Ahí está. Son dos rectas tangentes porque acá hay un punto, alumnos, acá hay un punto, y acá también hay un punto. Acá también hay un punto, ¿sí? Hay dos puntos. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Si a este punto, supongamos yo le llamo A, y a este punto yo le llamo C, perdón, le llamo B, y a este punto extremo, acá hay un punto, le llamo C, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que AC, si es bolita, AC va a ser exactamente igual a BC. Van a ser dos distancias iguales. Entonces estoy diciendo lo siguiente, que AC va a ser exactamente igual a BC. A BC. Esto se va a cumplir cuando tengo dos rectas tangentes. Dos rectas tangentes. Si AC fuera 10, BC también va a ser 10. Muy bien. Ahora vamos a ver la propiedad de radio versus cuerda. Para eso vamos a dibujar un radio por acá. Ahí está, ese es el radio. Y vamos a dibujar una cuerda. Recuerda que la cuerda es una recta que no pasa por el centro. Vamos a ponerlo por acá. Sí, ahí está. Ya, si ellos dos, vamos a dibujarlo bonito. Si ellos dos se intersectan, si ellos dos se intersectan formando un ángulo de 90 grados, por acá, un ángulo de 90 grados, se va a cumplir lo siguiente. Si ellos dos se intersectan formando un ángulo de 90, se cumple que este pedacito de acá, esta distancia de acá, esta distancia de acá, va a ser exactamente igual a esta distancia de acá. ¿Sí? Ellos dos van a ser exactamente iguales. ¿Sí? Se va a cumplir siempre cuando el radio de color azul con la cuerda de color rojo se intersectan y forman un ángulo de 90. Pero además, alumnos, quiero que sepas algo. Lo que voy a poner de amarillo, eso de amarillo, lo que está de amarillo, ese pedacito de amarillo, tiene un nombre. Ese pedacito de amarillo que comienza aquí y termina aquí, tiene un nombre. Eso se va a llamar de la siguiente manera. Esa distancia de ahí se va a llamar, lo pongo por acá, se va a llamar así, se va a llamar flecha. Esa distancia de ahí, esa distancia chiquitita, se va a llamar flecha. Ahí está, flecha. ¿Sí? Flecha. Muy bien. Hay problemas donde vamos a aplicar o me pide calcular la flecha en una circunferencia. Muy bien. Ahora vamos a ver el teorema de Poncelet. Vamos a ver el teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Dice lo siguiente. Yo tengo un triángulo rectángulo y dentro de ese triángulo rectángulo tengo una circunferencia. Entonces, alumnos, esa circunferencia va a tener un radio. Yo le voy a llamar R. Va a tener dos catetos. Al cateto de aquí le voy a llamar A. Y al cateto que está a la derecha yo le voy a llamar B. Además, alumnos, acá hay una hipotenusa que le voy a llamar C. ¿Sí? Una hipotenusa que le voy a llamar C. El teorema de Poncelet dice lo siguiente. Si yo sumo los catetos, o sea, si yo sumo A más el otro cateto que es B, eso va a ser igual a la hipotenusa C, te parece a Pitágoras pero no es, más dos veces el radio, siempre es número 2 acá, dos veces el radio o 2 por R, ¿sí? Ese es el teorema de Poncelet. La suma de catetos es igual a la hipotenusa más dos veces el radio. Ahí está. Y finalmente vamos a ver el teorema de Pitot. El teorema de Pitot dice que tengo una circunferencia y fuera de la circunferencia se inscribe un cuadrilátero. ¿Sí? Un cuadrilátero. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Que los lados, por ejemplo, el lado que está a la izquierda, si yo le llamo A, y el lado que está a la derecha es B, la suma de esos dos lados va a ser igual a la suma del lado superior con el inferior. Si al lado superior yo le llamo X,
y al lado inferior yo le llamo y. La suma de la izquierda con la derecha, o sea, a más b, a más b, va a ser igual a la suma del lado superior con el inferior, o sea, x más y. Ahí está, x más y. Y alumnos, eso sería toda la teoría para yo poder comenzar a resolver los ejercicios.